El día que Samantha Green desapareció, dejó atrás un mensaje que nadie pudo explicar. 4 palabras escritas con pintalabios en el espejo de su habitación. Ellos vienen por mí. Lo que ocurrió después no solo dejó a su familia devastada, sino que reveló un horror que nunca debió ser desenterrado. Eran las 7:45 a.m. cuando Claire Grimm, su madre, subió las escaleras para despertar a Samantha. El desayuno estaba listo y Claire estaba apurada como siempre. Tocó la puerta de su habitación, como hacía todos los días, y al no recibir respuesta, entró. Fue entonces cuando lo notó. Primero, la cama estaba perfectamente hecha. Algo extraño para una niña de 10 años que solía dejar juguetes y libros tirados por todos lados. Segundo, la ventana estaba abierta de par en par y una ráfaga de aire frío le erizó la piel. ¿Samantha?, preguntó Claire, su voz temblando un poco. Miró alrededor del cuarto, tratando de convencerse de que su hija estaría escondida en alguna parte, jugando una broma. Pero algo más captó su atención: el espejo del tocador. El corazón de Claire dio un vuelco al ver lo que estaba escrito ahí, con lápiz labial rojo. 4 palabras escalofriantes torpemente trazadas. Ellos vienen por mí. Debajo, otra frase que parecía aún más desconcertante: no me busquen. Claire retrocedió tambaleándose, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. Llamó a su esposo, David, gritando su nombre. Él llegó corriendo, apenas despierto, y la encontró señalando el espejo con las manos temblorosas. «Samantha, ¿dónde está Samantha?», preguntó Claire, con lágrimas en los ojos. David intentó calmarla, pero algo en sus propias manos lo hizo detenerse. Había marcas de rasguños en el marco del espejo, como si alguien hubiera arañado desesperadamente su superficie. El reloj marcaba las 8 a.m. cuando la familia finalmente aceptó la verdad. Samantha no estaba en la casa, había desaparecido. Cuando la policía llegó al lugar, liderada por mí, el detective Marcus Bell, el ambiente en la casa era tenso, casi irreal. Claire estaba sentada en el sofá, abrazando el osito de peluche favorito de Samantha, mientras David explicaba lo sucedido. «Ella nunca haría algo así», repetía Claire una y otra vez, como si esas palabras pudieran convencer al universo de devolverle a su hija. «Samantha es una niña tranquila, jamás se iría sin decirnos». Después de escuchar a los padres, subí las escaleras para inspeccionar la habitación. Y déjenme decirles algo. En mis años como detective he visto muchas cosas perturbadoras, pero aquella escena tenía algo diferente. Había un frío en esa habitación que no se sentía en el resto de la casa, como si el aire estuviera cargado de algo pesado. El mensaje en el espejo me llamó la atención de inmediato. La escritura era temblorosa, pero no parecía forzada. Al analizarlo, noté algo que no me esperaba. Aunque las palabras estaban claramente escritas con el pintalabios rojo de Claire, no había huellas dactilares en el vidrio. Ninguna, como si esas palabras hubieran aparecido de la nada. Revisé la ventana abierta. Aunque estaba en un segundo piso, no había marcas en la pared exterior, ni señales de que alguien hubiera trepado o descendido por ella. Más extraño aún, en el alféizar de la ventana había una pequeña muñeca de trapo que los padres aseguraron no pertenecerle a Samantha. El vecindario estaba tranquilo esa mañana, como siempre lo había estado. Sin embargo, algo no encajaba. Era como si el aire mismo estuviera esperando a que algo terrible sucediera. Lo que descubrimos más tarde terminó de romper la calma. Revisamos las cámaras de seguridad de la calle. A las 3:33 a.m., la imagen de Samantha salió a la luz.
Llevaba puesto su camisón blanco, caminando descalza hacia el bosque que bordeaba el vecindario. No se le veía asustada ni apresurada, al contrario, parecía moverse con una tranquilidad inquietante, como si supiera exactamente a dónde iba. Pero lo que más me perturbó fue que, segundos antes de que desapareciera de la vista de la cámara, se giró. Su mirada parecía fija en algo detrás de ella, algo que la cámara no logró captar. Cuando mostré el video a Claire, ella se desmoronó. «Eso no puede ser real, ella nunca iría al bosque, le tiene miedo a la oscuridad». Su reacción me convenció de algo que ya empezaba a sospechar. Esta no era una desaparición cualquiera, algo más estaba ocurriendo, algo que aún no podía explicar. Esa misma noche, volví a la escena con un equipo forense. Revisamos cada centímetro del cuarto de Samantha, buscando cualquier pista que pudiera ayudarnos a entender qué había sucedido. Fue entonces cuando encontramos algo más: un cuaderno debajo de su almohada. En las últimas páginas del cuaderno, Samantha había dibujado lo que parecían ser sombras humanas con ojos vacíos. Todas las figuras estaban agrupadas en una esquina de la página, excepto una que se encontraba sola. Bajo esa figura, Samantha había escrito una palabra: «Mírame». No sabía lo que significaba, pero una cosa estaba clara: lo que le había sucedido a Samantha no era algo común. Después de revisar las cámaras de seguridad y encontrar el cuaderno de Samantha, el caso se convirtió en mi prioridad. La niña de 10 años había desaparecido sin dejar rastro, y cada pista nos llevaba a un misterio más profundo, más oscuro. Algo no encajaba, algo que no podía explicar con lógica. Los vecinos fueron los primeros en ser entrevistados. Algunos dijeron no haber visto ni oído nada fuera de lo común esa noche. Sin embargo, una vecina mayor, la señora Harriet, mencionó algo que me dejó intranquilo. Según ella, poco después de las 3 de la mañana, escuchó risas infantiles provenientes de la casa de los Green. «Fue extraño», dijo Harriet mientras ajustaba sus gruesos lentes. «Era una risa, apagada, como si viniera desde muy lejos. Pensé que Samantha estaba jugando, pero ahora no estoy tan segura». Esto añadía una nueva capa de inquietud. Si Samantha estaba caminando hacia el bosque en ese momento, ¿quién o qué estaba riendo en su casa? Mis sospechas me llevaron al bosque. Era una extensión de árboles antiguos que los lugareños evitaban incluso durante el día. Según las historias locales, el bosque estaba maldito, asociado a desapariciones y eventos inexplicables. La mayoría de estas historias giraban en torno al campamento de verano que operó allí décadas atrás. Mientras avanzábamos por los senderos llenos de maleza, encontramos pequeños detalles perturbadores, restos de juguetes infantiles enterrados parcialmente bajo la tierra, muñecas sin ojos colgadas de las ramas y, en el centro del bosque, una cabaña. La cabaña estaba cubierta de grafitis y marcas extrañas talladas en la madera. Los símbolos no eran nada que pudiera identificar. En la entrada encontramos un rastro, huellas diminutas, descalzas, que coincidían con el tamaño del pie de Samantha. El rastro se detenía abruptamente en la puerta. Al entrar, el aire estaba denso, como si el lugar no hubiera sido tocado en décadas. Había un silencio absoluto, roto solo por nuestros pasos. En las paredes, símbolos extraños estaban grabados, formando patrones que parecían demasiado calculados para ser simples garabatos. En el centro de la habitación principal había un círculo de velas. Estaban apagadas, pero el suelo quemado indicaba que habían sido encendidas recientemente. En el interior del círculo había una muñeca hecha de trapos, con un mechón de cabello humano cosido en la cabeza.
Al mirar de cerca, noté que el cabello coincidía con el color del de Samantha. Fue entonces cuando encontramos algo aún más perturbador en el sótano. Fotografías, decenas de fotografías de niños, todas en blanco y negro, con los ojos tachados. Y allí, en medio de la colección, estaba Samantha. Era una foto reciente, tomada con un flash, mostrando a la niña mirando al frente con una expresión vacía. Mis manos temblaban mientras sostenía la foto. Algo aquí estaba terriblemente mal. En los días siguientes, enfoqué mi investigación en el antiguo director del campamento, Raymond Holloway. Era un hombre que había muerto hacía más de una década, pero su legado seguía presente en forma de rumores e historias aterradoras. Holloway fue acusado de practicar rituales ocultos con los niños del campamento, pero nunca se encontraron pruebas contundentes. En su diario, que conseguí gracias a un investigador retirado, había entradas crípticas que hablaban de un portal al otro lado y el intercambio. Una entrada en particular llamó mi atención. Los ojos de los inocentes son la clave. Una vez marcados, ellos vendrán. El intercambio es inevitable. ¿Era posible que Holloway estuviera detrás de estas desapariciones incluso después de su muerte? ¿Y qué significaba el intercambio? Decidí regresar al bosque, esta vez con un equipo más grande. Algo en mi interior me decía que allí estaba la clave para encontrar a Samantha. Al llegar a la cabaña, todo estaba igual, excepto por una cosa. El círculo de velas ahora estaba encendido, como si alguien hubiera estado allí justo antes de nuestra llegada. El aire era más pesado, casi irrespirable. Mientras explorábamos, uno de los oficiales escuchó algo. Pasos ligeros, como los de un niño, corriendo entre los árboles. Nos separamos para investigar. Fue un error. En el claro principal, donde los árboles parecían rodearnos como un muro, la encontré. Samantha estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Parecía ilesa, pero algo en su postura me hizo dudar. Llamé su nombre con cautela. Samantha, ¿eres tú? Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y entonces habló. Pero su voz no era la de una niña, era profunda, gutural. Ellos ya están aquí. Antes de que pudiera reaccionar, las velas se apagaron de golpe y un viento helado barrió el claro. Samantha se desplomó al suelo y comenzó a llorar, como si acabara de despertar de una pesadilla. Cuando logramos sacarla del bosque, Samantha empezó a hablar en fragmentos. Decía cosas que no tenían sentido. Están atrapados allá. Me hicieron volver, pero no soy yo, no soy yo. Sus palabras parecían referirse a algo que la había poseído o controlado. Pero, ¿quiénes estaban atrapados? ¿Y por qué ella decía que no era ella misma? Esa noche, mientras escribía mi informe, no podía dejar de pensar en lo que habíamos encontrado. Y cuando revisé las fotos tomadas en la cabaña, mi sangre se heló. En una de ellas, detrás del círculo de velas, había una figura oscura con ojos brillantes. Samantha estaba conectada a algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Samantha Green fue llevada de regreso a casa aquella noche, pero todos sabíamos que algo estaba profundamente mal. La niña que salió del bosque no era la misma que desapareció. La madre de Samantha, Claire, la abrazó con fuerza en cuanto la vio, pero Samantha no reaccionó. Se quedó allí, inmóvil, con los brazos colgando como si no entendiera lo que estaba sucediendo. «Estoy aquí, mamá», susurró con una voz extrañamente monótona. A pesar del alivio inicial, la familia pronto empezó a notar cosas extrañas. Samantha no hablaba como antes. Su risa, que antes era contagiosa, ahora sonaba hueca,
casi mecánica. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si miraran hacia un lugar que nadie más podía ver. Esa misma noche, Claire entró al cuarto de Samantha para arroparla. La encontró de pie frente al espejo, susurrando algo. Claire se acercó con cautela y escuchó lo que decía. «Ellos vienen, están más cerca». Cuando Claire le preguntó a quién se refería, Samantha solo sonrió, una sonrisa que no parecía suya. No podía sacarme el caso de la cabeza. Habíamos encontrado a Samantha, pero algo dentro de mí sabía que no habíamos resuelto nada. Decidí profundizar aún más en la conexión con Raymond Holloway y sus rituales. Esa misma noche, recibí una llamada de Claire. Su voz estaba llena de miedo. «Marcus, algo está mal con Samantha. No duerme, no come, y sus ojos no son los mismos». Fui inmediatamente a la casa de los Green. Al llegar, Claire me mostró algo que me dejó helado. En el espejo del cuarto de Samantha habían aparecido nuevas palabras escritas con el mismo pintalabios rojo. «Nos pertenece». Pero lo más perturbador fue lo que vimos después. Mientras hablábamos, el reflejo de Samantha en el espejo no coincidía con sus movimientos. Ella estaba sentada en la cama, mirando al suelo, pero su reflejo en el espejo nos miraba directamente, sonriendo. Recordé las palabras del diario de Raymond Holloway. El intercambio es inevitable. Finalmente entendí lo que significaban. En los rituales de Holloway, un intercambio no era solo simbólico, implicaba un trueque entre este mundo y algo más. ¿Quién o qué había regresado en lugar de Samantha? Y lo más importante, ¿dónde estaba la verdadera Samantha? Mis investigaciones me llevaron a consultar con un experto en ocultismo, un hombre llamado Henry Lowe. Al escuchar mi relato, Henry palideció. Me mostró un texto antiguo que hablaba de los marcados, niños seleccionados para abrir un portal entre dos dimensiones. Según el texto, una vez que un niño era tomado, algo de ellos regresaba en su lugar. Henry me advirtió que si el intercambio no era deshecho, el portal podría expandirse, permitiendo que esas entidades cruzaran al mundo humano de forma permanente. Sabía que tenía que volver al bosque. Claire insistió en acompañarme, y aunque traté de disuadirla, entendí su desesperación. «Es mi hija», dijo con firmeza. Cuando llegamos al lugar, el bosque parecía diferente, más oscuro, como si estuviera vivo. Samantha, o lo que fuera que había regresado en su lugar, nos había seguido. Caminaba detrás de nosotros, en silencio, como si supiera algo que nosotros no. Llegamos a la cabaña una vez más, pero esta vez el ambiente era más opresivo. Las velas en el círculo estaban encendidas y en el centro había una figura que no habíamos visto antes. Un gran espejo ovalado, cubierto de marcas idénticas a las del cuarto de Samantha. Samantha se detuvo frente al espejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su expresión seguía siendo extraña, como si estuviera atrapada en una lucha interna. Finalmente habló. «Ayúdenme, estoy atrapada al otro lado». El reflejo en el espejo no repitió sus palabras. En cambio, la imagen mostró a otra Samantha, idéntica, pero llorando y golpeando el vidrio como si estuviera prisionera. Henry me había advertido que deshacer el intercambio requería un precio. Alguien tenía que ofrecerse voluntariamente para tomar el lugar de Samantha en ese otro lado. Claire, sin dudarlo, avanzó hacia el espejo. «Es mi hija», dijo con lágrimas en los ojos. «Si esto es lo que tengo que hacer para traerla de vuelta, lo haré». Antes de que pudiera detenerla, Claire tocó el espejo. La superficie del vidrio pareció volverse líquida y en un instante fue absorbida por completo.
La verdadera Samantha cayó al suelo, llorando y respirando con dificultad, pero el espejo comenzó a temblar y las figuras oscuras que habíamos visto en los dibujos de Samantha empezaron a aparecer en su superficie, observándonos. Con la ayuda de Henry rompimos el espejo justo cuando las figuras intentaban cruzar. El vidrio explotó en 1000 pedazos y el aire en la cabaña se volvió más liviano, como si algo maligno hubiera sido expulsado. Samantha estaba a salvo, pero su madre nunca regresó. El caso fue cerrado oficialmente, pero los Green nunca volvieron a ser los mismos. Samantha parecía haber recuperado su vida, pero en las noches su padre juraba escuchar susurros provenientes del cuarto de la niña. Una semana después, cuando volví a mi oficina, encontré algo sobre mi escritorio, un trozo de vidrio del espejo roto. En su superficie, escrito con lo que parecía ser sangre seca, había un mensaje: "Nos vemos pronto". Desde ese día, no puedo mirar un espejo sin sentir que alguien me observa desde el otro lado.